Ella nos acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es miembro del comité editorial de diversas revistas, tiene un posgrado en ciencias por la Autónoma del Estado de Morelos, también tiene un posgrado en ciencias biológicas, un posgrado en ciencias exactas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado diferentes estancias de investigación en diversas universidades a nivel internacional, entre ellas en la Universidad de Iowa, con el doctor Horacio. ¿Sí? Es miembro de diversas academias de ciencias, como la Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Americana en la Universidad de la Mujer, la Sociedad Química Americana y la Sociedad Química de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, miembro del Sistema Estatal de Investigadores Morelos, nivel 2. Y bueno, la doctora tiene un doctorado en Ciencias Químicas, la maestría en Ciencias Químicas y la licenciatura en Químico Farmacéutico. Al igual que los investigadores que la antecedieron, bueno, cuenta con la dirección de múltiples tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y con múltiples trabajos publicados a nivel internacional. Entonces, pues siendo muy sintéticos en sus currículums, le damos la más cordial bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Buenos días a todos. Yo, contrariamente a lo que dice Isa, más bien tengo que agradecer al comité organizador de este evento, particularmente pues a la doctora Lucy, con quien muy orgullosamente estoy colaborando a partir de hace aproximadamente un año, y también pues a la doctora Isa y a la doctora Vicky, porque gracias a ellas estoy aquí ahorita con ustedes para platicarles un poquito acerca de lo que hago todos los días, que es justamente química de productos naturales. La plática que les voy a dar ahora tiene relación con las dos pláticas anteriores, en que pues seguimos hablando del tema de lo importante que es estudiar productos naturales, y recibe por nombre Alcamidas Naturales Útiles en el Tratamiento del Dolor. Esta plática realmente es un pequeño fragmento de un capítulo en libro que me pidieron escribir para la serie de estudios en química de productos naturales que publica Elsevier año con año. Este capítulo está publicado en el volumen 43, que corresponde a productos naturales bioactivos, y el título del capítulo ustedes lo podrían encontrar como Alcamidas Naturales y Sintéticas y Aplicaciones en la Terapia del Dolor. En mi laboratorio se está trabajando desde hace aproximadamente 7 años con compuestos que presentan actividades contra el dolor, y estamos muy interesados en ellos precisamente porque este trabajo inició cuando fui testigo de que una persona muy mayor empezó a presentar mucho dolor en una muela, y estaba con un dolor tan intenso que pues estaba en un estado muy crítico. Alguien llegó y le dio medio centímetro de algo que se parece a las fibritas de las escobetas. Este señor lo empezó a masticar y 5 minutos después estaba como si nada. Entonces, obviamente a mí me llamó muchísimo la atención, pregunté qué es lo que le habían dado, y resulta que es una raíz que crece precisamente por esta zona y en la zona central de nuestro país, y se conoce como Heliopsis longipes, es su nombre científico, y todo el mundo la conoce como raíz de oro. Los usos medicinales entonces de raíz de oro son justamente el tratamiento de dolores dentales, y pues desde luego iniciamos el estudio químico de la raíz de oro, y esto nos ha conducido a obtener un grupo de compuestos que han demostrado una importante actividad para este fin. Como resultado del estudio, y que hemos estado metidos pues en el tratamiento de dolor, es que empezamos a
como dice el doctor Olivo, pues a leer mucho acerca del tema y encontramos cosas muy, muy interesantes al respecto del grupo de productos naturales conocido como alcamidas, que son justamente los principios activos de esta planta que se conoce como raíz de oro. Entonces yo pues les voy a hablar de alcamidas. Y voy a iniciar por mencionarles que estos compuestos son realmente alcaloides y protoalcaloides naturales y bioactivos. Y quizá vale la pena empezar a diferenciar o a definir primero qué es un alcaloide y luego qué es un protoalcaloide. Como productos naturales, los alcaloides son todos aquellos compuestos donde el nitrógeno que tienen presente en la molécula proviene de un aminoácido. Y se conocen como alcaloides a todos aquellos derivados entonces de aminoácidos que incluyen a su nitrógeno dentro de un sistema heterocíclico. Cuando el nitrógeno está fuera del sistema heterocíclico, como es el caso de estas tres alcamidas, pues entonces se dice que son protoalcaloides. Entonces, de estos 4 ejemplos que yo les tengo aquí, pues solamente este es un alcaloide, estos 4 entonces son protoalcaloides y todos de ellos derivan de aminoácidos, particularmente las alcamidas o los aminoácidos presentes en las alcamidas son leucina, valina y tirosina. Entonces, estos compuestos se consideran de distribución restringida en la naturaleza. Realmente se han aislado a partir de 35 familias de plantas y aunque ustedes puedan pensar que 35 familias de plantas son mucho, una vez que el doctor Luis Manuel Peña nos explica cuántas plantas tenemos en el mundo, pues resulta que son muy pocas y aún dentro de estas 35 familias de plantas, en 31 de ellas estos compuestos se han encontrado solamente de una manera muy puntual, 1 o 2 compuestos por familia, de tal manera entonces que nos quedan su presencia solamente en 4 familias de plantas que son, que son la Solanaceae, Piperaceae, Asteraceae y Rutaceae. Y aún dentro de estas 4 familias todavía se consideran de naturaleza restringida porque su presencia está confinada prácticamente en uno solo de los géneros de cada una de esas familias. Entonces, también tratando de hacer un poco de asociación con lo que les han explicado esta mañana, pues esta parte de conservar nuestros productos naturales es muy importante porque si esos 4 géneros de los que yo les voy a hablar ahora tuvieran la desgracia de desaparecer de nuestra faz de la Tierra, todo lo que les voy a explicar ahorita simplemente no existiría. Entonces, conservar nuestros productos naturales, como decía el doctor Luis Manuel Peña, pues es muy importante y generar todo el conocimiento que permita a nosotros, como académicos o investigadores, el aportar argumentos que permitan defender su protección, desde luego que es sumamente importante. Entonces, volviendo al tema, pues las alcamidas están presentes entonces pues en estas 4 familias de plantas y químicamente, como podemos ver, están formadas por 2 fragmentos estructurales muy importantes, un residuo ácido graso en todos los casos y un residuo amina, que es el que les mencionaba que proviene de los aminoácidos. La conjunción entre ellos desde luego genera el enlace amida, que es el que caracteriza como nombre a este grupo de productos naturales como alcamidas. Perdónenme, todavía no leo aquí cómo va el asunto. Bueno, como todo producto natural, pues las alcamidas no se han escapado a que les hayamos atribuido o asociado una gran cantidad de actividades biológicas y entre ellas podemos mencionar a la antibacteriana, insecticida y antiviral. En mamíferos, o sea, como nosotros, estas alcamidas tienen propiedades antimaláricas, inmunomoduladoras, inmunoestimulantes, antioxidantes, antialimentarias y analgésicas. Y estas actividades han sido asociadas a compuestos también bien particulares que están esperando que alguien de nosotros pues venga y valide su uso para la terapia de todas estas enfermedades. Las alcamidas se consideran marcadores quimiotaxonómicos y pues seguramente en sus cursos de productos naturales o fitoquímica es muy probable que ya hayan escuchado este término. Un marcador pues es algo que distingue, que marca, y quimiotaxonómico se refiere a que las estructuras químicas que contienen son tan únicas y específicas para ese
punto particular de la planta, que entonces han sido utilizados por los taxónomos incluso con fines de clasificación. Entonces, pues, del término quimiotaxonómico, pues me gustaría dejarles en la mente que son compuestos únicos y distintivos de la planta que los contiene. De esta manera, los marcadores quimiotaxonómicos de Asteraceae, particularmente las alcamidas, se caracterizan porque tienen en su residuo ácido graso una cadena que va desde los 8 hasta los 18 átomos de carbono, y lo importante es que en estas cadenas encontramos una alta insaturación y la característica distintiva de la familia, que es la presencia de grupos acetileno. Las pimientas, la pimienta que nos comemos todos los días en nuestras comidas diarias, contienen alcamidas. Las alcamidas de Piperácea se encuentran confinadas únicamente en las semillas de los frutos, pues, que generan las pimientas. Nada más allí las vamos a encontrar. De tal manera, muchachos, que esto es algo que se están comiendo ustedes todos los días cuando van a comer. Entonces, las características químicas distintivas de las alcamidas de la pimienta es una cadena también poliinsaturada, también va de los 8 a los 18 átomos de carbono, y en la parte final tienen este anillo aromático que incluye este grupo metilendioxi. Hasta ahora, las pimientas son la única especie vegetal que ha podido demostrar que es su capacidad para dimerizar las alcamidas que contiene, encontrándose como cicloaductos 4+2, entonces incluyen un anillo de 6 átomos de carbono en su estructura, y también como aductos 2+2 con anillos entonces de 4 átomos de carbono. Como pueden ver ustedes, entonces la pimienta tiene un muy bonito contenido químico en cuanto a la arquitectura molecular de los compuestos que contiene, pero adicionalmente, pues, constituyen un campo virgen desde el punto de vista de la actividad biológica, porque quiero que sepan que nadie ha estudiado la actividad farmacológica de este tipo de compuestos, a pesar de ser tan interesantes. Y por último, les voy a hablar de las alcamidas de la familia Solanaceae. Estas alcamidas se encuentran confinadas también a los frutos de las plantas de Solanaceae, o sea, del género Pipe, Capsicum, y entonces estamos hablando de los chiles. Entonces también, aparte de las pimientas, cuando comen comida condimentada con chile, seguimos comiendo alcamidas. Entonces, las alcamidas de los chiles tienen esta estructura general. Todas ellas tienen un residuo aromático que tiene un grupo hidroxilo en 4, metoxilo en 3, y es un grupo bencilo unido al átomo de nitrógeno. Y como cadena lateral, pues un residuo ácido graso con longitudes también variables, y la presencia por primera vez en la naturaleza de ácidos grasos isomerizados. Como ustedes deben haber aprendido de sus cursos de productos naturales, los ácidos grasos naturales siempre son lineales, y la única ocasión que se han aislado ramificados son justamente en las capsaicinas del género Capsicum. Entonces, esa es su característica distintiva y su criterio de quimiotaxonomía. Bueno, dentro de los chiles nosotros vamos a encontrar estas mezclas complejas de alcamidas. Comúnmente hasta ahorita se han reportado 25 de estos compuestos, donde capsaicina y dehidrocapsaicina son los compuestos mayoritarios, encontrándose desde el 60 hasta el 85%, y siendo los responsables de que los chiles piquen, de tal manera que la variación entre un chile picoso a menos picoso depende justamente de la proporción de estos compuestos en la mezcla total. Los componentes adicionales dentro de una mezcla compleja de ellos son la norcapsaicina, nordihidrocapsaicina, homocapsaicina y homodihidrocapsaicina, y prácticamente estos son los 6 compuestos más abundantes en la naturaleza. El resto, que están marcados en la diapositiva con negro, realmente constituyen compuestos traza.
Como pueden ver entonces, pues varias de las plantas que utilizamos como condimento en la medicina, la preparación de una gran cantidad de platillos en diferentes países del mundo, pues contienen a las famosas alcamidas, con India, México, China, Malasia y Tailandia como sus principales consumidores. Estas plantas también han sido utilizadas en la medicina tradicional por cientos de años para el tratamiento de una gran cantidad de enfermedades. Las alcamidas son activas en el rango de las partes por millón y un pequeño pedazo de la planta que los contiene, bien sea hojas, flores, frutos, semillas o raíces, son masticados en muchas culturas del mundo precisamente para aliviar el dolor dental. Por este beneficio para la salud, pues estos extractos o infusiones íntegros se utilizan también en varias culturas para tratar diferentes dolores de diferente etiología, entre los que encontramos el dolor miofacial, la osteoartritis, la artritis reumatoide y el lupus sistémico, sin que existan estudios que hayan demostrado que no son tóxicos o mutagénicos, o sea, se utiliza el extracto completo. Tienen la ventaja, además de que se absorben por la piel y con ello pues evitan la inestabilidad a las condiciones ácidas del pH y también la pobre o lenta absorción que un fenómeno como la digestión y la metabolización a través de la vía oral se presenta con varios otros productos naturales, ¿no? Bueno, platiquemos un poquito más acerca de pues, los chiles y sus compuestos activos. Existen 20 especies silvestres y 5 cultivadas de plantas del género Capsicum, y en estas últimas 5 se encuentran todas las variedades de chile que ustedes puedan conocer. De ellas se obtienen las capsaicinas, que son el fundamento real para la preparación de una gran cantidad de salsas, que pueden ser desde domésticas hasta comerciales y que pueden ustedes encontrar en el supermercado bajo diferentes presentaciones, de tal manera que debido a estos productos naturales, pues los chiles representan ventas millonarias para varias empresas. También son principios activos de varios medicamentos, como vamos a ver más adelante, y entonces el chile en sí mismo constituye un cultivo de alto valor económico. ¿Cuál es la diferencia? Como ustedes sabrán, existen chiles picosos y chiles dulces, entendiéndose como chiles dulces el pimiento morrón y todas sus variedades que se utilizan en las ensaladas y que no pican, desde luego. Y entonces la diferencia química entre un chile picoso y un chile dulce radica únicamente en la presencia o ausencia de un átomo de nitrógeno. Quiere decir entonces que los chiles contienen estos alcaloides, mientras que los chiles dulces contienen los derivados ésteres correspondientes. Y existen 2 teorías que tratan de explicar por qué los ésteres de los capsaicinoides, que se conocen por cierto como capsinoides, no pican. Y la primera de ellas dice que es que el átomo de oxígeno les confiere más liposolubilidad, y entonces también son más sensibles a las enzimas que tenemos en la boca, de tal manera que se hidrolizan antes de que puedan llegar a tener contacto con las neuronas sensoriales del sabor. Por su parte, también se dice que pues el átomo de nitrógeno, que es la segunda hipótesis, pues es indispensable para que se lleve a cabo la interacción fármaco-receptor y se pueda generar el fenómeno. Entonces, todavía a la fecha se sigue averiguando cuál justamente es la razón. Sin embargo, insisto, la composición química de ambos tipos de chile es idéntica, con excepción de que en un caso son alcaloides y en el otro caso son ésteres, ¿verdad? El pericarpo y la placenta de los chiles se encuentran así como que llenos de unas vesículas que, si ustedes pueden exprimir, van a ver que están llenas de una resina que se conoce como oleoresinas. Estas oleoresinas no son más que la mezcla de todos los capsaicinoides que les acabo de mostrar, y son las responsables del aroma, sabor, acidez o pungencia de los chiles, y por lo tanto también de la sensación placentera o dolorosa, dependiendo de la experiencia de cada uno de nosotros cuando comemos chile, ¿no? Entonces,
Como les mencioné también hace un momento, pues todos los capsaicinoides contienen este residuo estructural que está muy relacionado químicamente con la estructura de la vainillina, que es el principio activo, por cierto, pues de la vainilla que utilizamos para preparar helados y postres, ¿no? Y por esa razón a este fragmento también se le conoce como N-vanijilamina, y a todos los compuestos que lo contienen, o sea, todos los alcamidas, se conocen como compuestos vanilloides. Estructuralmente hablando, esta es la estructura de la capsaicina. Este es el principio picoso de los chiles, y como todas las alcamidas, está formado por 3 regiones. La primera, pues insisto, es el ácido graso, que en este caso tiene una configuración trans en el doble enlace y desde luego se encuentra ramificado. Está el residuo N-vanillilo, y la unión entre los dos es la región amida. La forma de actuar de capsaicina no se entendió por muchos años hasta que se pudo demostrar que consta de 2 fases. La primera de ellas es una sensación inmediata a cuando nos ponemos el chile en la boca, es temporal y es excitatoria, y se conoce como el periodo de sensibilización, es cuando nos enchilamos así fuertemente. Seguido de esta etapa viene una que se conoce como de desensibilización. Esta etapa también es temporal, es posterior obviamente a la enchilada que nos damos, y finalmente esta última conduce a la analgesia. Entonces, pues aquí podemos empezar a ver que capsaicina y todos los capsaicinoides y en general todas las alcamidas tienen 2 periodos de acción. Uno que es que inmediatamente nos sensibiliza, pero a la larga viene una segunda etapa en la que ocurre justamente analgesia. Y no sé si ustedes habrán notado, pero la primera sensación en que ustedes comen chile, pues a veces es muy brusca y drástica, pero un poquito de tiempo después pueden continuar ya comiendo chile sin tener tanto esa sensación inicial de desconfort, que es justamente la segunda etapa de la que yo les estoy hablando, ¿no? Entonces, justamente por la segunda etapa de actividad, esta etapa de analgesia, es que la capsaicina forma parte de una gran cantidad de formulaciones farmacéuticas que ya están en el mercado para tratar problemas relacionados con el dolor, como es el caso de la artritis, la neuralgia, la neuropatía, el dolor dental, el dolor muscular y crónico, y desde luego pues la inflamación que no se queda atrás. El mecanismo de acción de la capsaicina se encuentra perfectamente bien establecido, y fue en 1997 cuando el grupo del doctor David Julius en la Universidad de California fue capaz de entregar la primera evidencia contundente de que capsaicina tenía como sitio de acción a los receptores TRPV1, también conocidos como nociceptores o sensores del dolor. A través de estos receptores es que nosotros tenemos las sensaciones dolorosas. Estos receptores se encuentran presentes en las fibras C y A de nuestra boca, por ejemplo, de nuestra piel, y realmente de todas nuestras mucosas. Y realmente son excitados no solamente por esto de frío, como le estoy diciendo, el fenómeno de picarnos en el caso de los chiles, también resultan afectados por la temperatura, y entonces gracias a ellos es que podemos tener la sensación de frío y de calor. También son excitados por los cambios de pH, y entonces con ellos podemos sentir la acidez y la basicidad. Resultan estimulados por una gran cantidad de compuestos químicos, y entonces son los responsables de que podamos percibir los olores y los sabores de pues el ambiente y la comida que nos comemos. Y finalmente también son los responsables de las sensaciones mecánicas, y con ellas pues sentimos todo lo que tocamos. Entonces son receptores sumamente importantes pues para nuestra vida diaria, y están involucrados en prácticamente todos nuestros procesos de nocicepción. Entonces estos receptores pues se encuentran en toda nuestra piel, la mucosa, y son los encargados de recibir todo este conjunto de estímulos y conducirlos hasta la médula espinal, donde son codificados y transmitidos hasta el cerebro para ser registrados.
Estos receptores entonces están involucrados en una gran cantidad de procesos de enfermedad para el ser humano, y cuando se han hecho experimentaciones con ratones en los cuales este receptor ha sido erradicado o cuando se encuentra bloqueado, es que se ha podido demostrar el gran impacto que tienen en la salud humana. Desde entonces, desde que el doctor Julius pudo comprobar que estos receptores son tan importantes para todos nosotros, es que su estudio se ha exponenciado radicalmente, y sobre todo cuando se pudo demostrar que se encuentran sobreexpresados en una gran cantidad de patologías del ser humano. Por todos estos estudios, pues el doctor Julius ha sido muy premiado, no ha ganado nunca el premio Nobel, pero sus artículos de publicaciones han sido reportados en revistas muy importantes como es Nature y Science, porque este es un fenómeno realmente muy importante. Y a través de esos experimentos con ratones a los que se les ha inhibido este receptor, se ha podido demostrar que TRPV1 se encuentra involucrado no solamente en procesos de dolor crónico, sino en otras patologías como síndrome de colon irritable, incontinencia urinaria, hiperalgesia térmica, dolor neuropático y visceral, inflamación neurogénica, dolor inflamatorio, tos crónica, alergia y hasta el asma es debida a la forma en que actúan los receptores TRPV1. Así pues, entonces, el descubrimiento de la interacción capsaicina con el receptor fue tan importante que a partir de ese momento estos receptores, los TRPV1, también se conocen como receptores vanilloide, y quizá alguno de ustedes haya oído hablar de ellos porque están, insisto, involucrados en todos los procesos prácticamente de la vida. Entonces, tratando de platicar un poco cómo es el mecanismo de acción de capsaicina sobre TRPV1, pues he preparado esta diapositiva en la que trato de ilustrar que cuando capsaicina tiene interacción con el receptor, lo primero que hace es llevar a cabo su fosforilación. Cuando el receptor se encuentra fosforilado, entonces se abre un canal, porque el receptor se abre, y a través de ese canal existe una libertad de flujo entre los iones calcio y sodio al interior y exterior de la célula. Cuando la proporción de ion calcio al interior celular aumenta, y este aumento puede ir desde 8:1 en un estado normal hasta 25:1 cuando estamos en un periodo de hiperalgesia extrema, entonces ocurre lo que se conoce como despolarización de la membrana, y con ella viene un segundo fenómeno que se conoce como exocitosis, y esta exocitosis no es otra cosa más que la liberación de una gran cantidad de neuropéptidos que van a causar un montón de cosas dentro del organismo. Entre ellos se encuentra la sustancia P, que es una sustancia proinflamatoria, y justamente la acción de sustancia P es lo que hace que a veces sintamos que nos vamos a ahogar, como a toser, ¿no? Porque hay un fenómeno de inflamación finalmente. También se libera somatostatina, neurina A y casina, y estos tres neurotransmisores son los responsables de la sensación de calor, comezón y ardor que sentimos cuando nos enchilamos también, ¿no? Entonces, todo este fenómeno pues es lo que conocemos como que nos enchilamos, y finalmente, a través de toda esta cascada de comunicación, es que los chiles y los capsaicinoides en general constituyen irritantes respiratorios muy fuertes que nos pueden conducir a estornudo, tos, secreción de moco, hipersensibilidad, y todo el conjunto entonces pues se traduce como dolor. También este mismo fenómeno, dependiendo de qué tanto neurotransmisor de uno u otro se libere, es que pues llegan a producir asma, y en algunas ocasiones el proceso es tan drástico que pueden producir paros respiratorios. Todo esto que les acabo de decir es la etapa de sensibilización. Entonces, como quedamos hace un momento, pues viene seguida una etapa de desensibilización, la cascada de señalización molecular que conduce a esta desensibilización todavía no está del todo bien conocida, pero sí se sabe que ocurre a través de la liberación de calcineurina, que es dependiente también de la producción de calmodulina. La calcineurina lo que hace es que produce proteinquinasas, y estas son las enzimas responsables de venir a quitarle el fósforo al canal, ¿se acuerdan que estaba fosforilado?
y cuando el fósforo se pierde, el canal se cierra. Entonces, conduce a la analgesia. Entonces, pues, de acuerdo con lo que acabamos de explicar, podemos llegar a la conclusión de que todos aquellos factores, sean químicos, ambientales o del tipo que sea, que conducen a la fosforilación del canal, nos van a conducir a un proceso doloroso. Y todos aquellos factores que conducen a la desfosforilación de ese canal, pues nos conducen a la analgesia. Y esta es justamente la base que se está utilizando desde hace algunos cuantos años, no hace mucho que esto se descubrió, para diseñar compuestos que actúen de un lado o del otro de este proceso general para generar justamente compuestos con actividad antidolorosa, analgésica e incluso anestésica. TRPV1 entonces se conoce desde ahora como el sensor de dolor y en él pueden actuar una gran cantidad de compuestos químicos, entre los que ya les menciono los míos, que son los capsaicinoides, pero realmente todos los compuestos vanilloides que les he mencionado, existen endovanilloides en nuestro organismo, la famosa anandamidas, todo el grupo de las anandaminas, que por cierto son amidas también, de ácidos grasos también, de 18 átomos de carbono, comúnmente con una insaturación, y esos son producidos por nosotros, por nuestras rutas biosintéticas, y son el mecanismo del que la naturaleza nos dotó a los animales para contrarrestar nuestros procesos de dolor. Estas anandamidas entonces son endógenas a nuestro organismo. Por este mismo fenómeno actúan los alcaloides, estos que les acabo de mencionar, de la pimienta, y en general pues todas las alcamidas. Así pues, este grupo complejo de sustancias, complejo por el número de compuestos que existen en la naturaleza, simple realmente desde el punto de vista químico, si nos ponemos a comparar con las estructuras que el doctor Horacio Olivo nos acaba de presentar, son compuestos muy sencillos y desde luego, justamente por todas esas razones, pues son compuestos muy atractivos, sumamente atractivos para obtener fármacos para el tratamiento del dolor. Yo quise ilustrar este mecanismo en lo global con esta diapositiva para tratar de concluir entonces que los receptores TRPV1, siendo atractores pues de compuestos como capsaicina, pueden tener dos mecanismos de acción y liberar dos tipos diferentes de neurotransmisores, unos que conducen al dolor y otros que es a través de la calcineurina y las proteinquinasas que conducen a la analgesia, y que si pudiéramos ser capaces de liberar esta primera parte del mecanismo de acción, estaríamos entonces desarrollando compuestos analgésicos muy importantes para el tratamiento de una gran cantidad de enfermedades, que por cierto, permítanme decirles que prácticamente toda enfermedad, independientemente de qué enfermedad estemos hablando, tiene asociado un proceso de dolor. Y existen muchas enfermedades, sobre todo para el caso de dolores neuropáticos, que son aquellos dolores que aparentemente no tienen ninguna razón física de que estén, digo, pues si me machuco me duele, y si me cae ácido me duele, y si tengo un golpe me duele, y todos esos fenómenos de dolor son perfectamente bien explicados, pero existen pacientes en los que realmente el daño es a nivel del sistema nervioso central o de las neuronas. Quizá aquí la especialista nos pueda dar un poco más de razones para ello, pero este tipo de dolor, que es el que se conoce como dolor neuropático, tiene muy pocos medicamentos en el mercado. Hay personas que no toleran ni la sensación de la ropa, porque ya tienen procesos de hiperalgesia muy fuertes, y para ese tipo de dolores no existen medicamentos en el mercado. Entonces, insisto, desarrollar toda esta parte farmacológica de este tipo de compuestos conocidos como alcamidas es muy importante, insisto, si fuéramos capaces de desasociar estos dos mecanismos de justamente el proceso doloroso inicial. Con este propósito, tratando de encontrar el analgésico ideal, ya existe mucha química que se ha hecho al respecto, también tomando como base la estructura precisamente de capsaicina.
¿Por qué se ha trabajado con capsaicina sabiendo que tiene efectos pues irritantes tan fuertes? Pues resulta que es uno de los compuestos que se pueden obtener en grandes cantidades a partir de materias primas que encontramos en cualquier mercado, y entonces ha sido la molécula de fácil acceso con la que ha podido trabajar prácticamente todos los grupos de investigación. Entonces, tratando de mejorar capsaicina, pues se llevó a cabo un estudio muy completo de relación estructura-actividad en la que se han sintetizado alrededor de 300 compuestos diferentes para analizar cada una de las 3 regiones de las que yo les he estado hablando. Y en esta diapositiva les presento simplemente las conclusiones, porque hay muchísima información al respecto, de lo que se ha encontrado respecto de la región del ácido graso. Y en este caso particular, pues resulta que los compuestos más potentes como analgésicos son aquellos que tienen una cadena de 9 átomos de carbono. Y estos 3 compuestos que ven ustedes aquí, cuya diferencia es la presencia de simplemente un doble enlace o la presencia de este grupo metilo, han permitido demostrar que ni el doble enlace ni el grupo metilo son importantes para la actividad porque los 3 son equipotentes. Parece ser que el largo de la cadena sí es muy importante porque cuando la cadena va de los 7 a los 11 átomos de carbono es cuando se obtienen los compuestos con mayor actividad analgésica. Antes de 7 y después de 11, los compuestos no son activos. Cuando hacemos los homólogos, es decir, simplemente un átomo de carbono más o un átomo de carbono menos de la cadena de 9, resulta que el efecto se reduce a la mitad. Y finalmente, cuando aumentamos el largo de las cadenas, sobre todo en presencia de un doble enlace, la actividad se regenera. Encontrando, por ejemplo, que olbanil, que es el derivado del ácido oleico, es un ácido bien común en la naturaleza. Este compuesto es 10 veces más potente que capsaicina, y cuando se introduce un grupo hidroxilo y este incluso se encuentra esterificado, pues encontramos que el fenilacetil rimbanil es 500 veces más potente que capsaicina. Entonces, pues parece ser que el largo de la cadena es importante para la actividad biológica. Este es el análisis de la región amina. En ella lo que se ha demostrado es que este metileno, el grupo metileno del fragmento vanilloide, es bien importante para la actividad porque su ausencia simplemente conduce a un compuesto inactivo. Parece ser entonces que este largo es bien importante para la interacción con el sitio activo. Por otra parte, cuando se hace la amida reversa, es decir, del lado del ácido ahora tenemos la amina y del lado de la amina tenemos el ácido, el compuesto que se obtiene es equipotente. No hay cambio alguno, pero cuando el nitrógeno se alquila, se reduce significativamente la actividad. Finalmente, el compuesto más potente que se ha podido aislar del análisis de la región amina es cuando se sustituye por un grupo tiourea y ya se obtuvo toda una serie de derivados de este compuesto que está siendo ahorita estudiado, ¿no? Respecto de la región aromática, pues existen también cosas muy interesantes. Resulta que quedamos que en la posición 4 teníamos un hidroxilo y en la posición 3 un grupo metoxilo, y el juego entre estos grupos funcionales hace todo una gama de compuestos con diferentes actividades. Simplemente la inversión de estos grupos funcionales, allá en la parte de arriba, pues disminuye significativamente la actividad. Cuando eliminan el grupo metoxilo, esta actividad se elimina. Cuando cambian el grupo alquilo, la actividad se reduce. Cuando quitan el grupo hidroxilo o lo alquilan, se reduce o se anula también la actividad. La amina correspondiente presenta una actividad analgésica moderada. Cuando se alquila con diferentes grupos la posición del metilo, entonces también se reduce la actividad. El grupo metilendioxi conduce a un compuesto inactivo, y finalmente los derivados más activos a partir de la región aromática constituyen compuestos halogenados en la posición 6 con yodo más activo que bromo y más activo que cloro. Y con esta última observación
la Universidad de Pensilvania y el Instituto Nacional del Cáncer de Salud en Estados Unidos han preparado o han apoyado un proyecto para la preparación de yodo-ricinoferatoxina, que realmente es un forbol, es un diterpeno que presentaba ya propiedades para el dolor, y simplemente la introducción de este yodo en su estructura conduce a un compuesto 3.5 veces más potente que morfina. Y finalmente, respecto de la química que se ha hecho en este tipo de compuestos, me gustaría comentarles que pues siguen sin encontrar el alcaloide ideal para llevar a cabo analgesia, quitando por completo la actividad adversa. Y la última moda consiste en que en el anillo aromático, justamente en el grupo hidroxilo, están introduciendo grupos aromáticos adicionales a los que y a estos compuestos les llaman compuestos cage. No sé cómo se pueda traducir eso al español. Jaula. Bueno, el propósito fundamental de generar compuestos jaula, en todo caso, es que se obtienen compuestos inactivos. No tienen actividad analgésica, pero tampoco tienen la propiedad irritante. Con esto lo administran al organismo y estos compuestos los diseñan para ser fotolábiles. Entonces nos tomamos el compuesto y la simple radiación solar en nuestro día a diario hace que al interior del organismo se rompan y se libere el compuesto activo, pero ya dentro, evitando así esa mala sensación inicial o los efectos adversos. Con esto también lo que han logrado es obtener selectividad y un cierto control espaciotemporal de en dónde y a qué hora debe actuar este tipo de analgésicos, y esto podría decirse que es el último grito de la moda respecto de capsaicinoides y su actividad analgésica. Ahora, con pues el avance de la tecnología, se ha podido demostrar ya que capsaicina se ubica de esta manera a lo largo del receptor TRPV1, se coloca de manera lineal a lo largo del mismo. De hecho, pues por eso provoca la apertura del canal, donde la cadena alifática del ácido graso se encuentra hacia el exterior celular, mientras que el anillo aromático se ubica al interior celular. Y pues sus bondades están tan demostradas que existen una gran cantidad de aplicaciones y formulaciones farmacéuticas para la terapia del dolor. High-Tech en Estados Unidos, Pharmacal en Estados Unidos, la tiene, bueno, estas son formulaciones a base de los extractos de los chiles, o sea, la mezcla completa, y bueno, a través de ella se hace este spray nasal que lo que permite es descongestionar las vías aéreas. También la están formulando en Japón en un parche para padecimientos de dolores locales en algunas regiones. Los atletas lo utilizan en modo de spray cuando tienen estos cuando les dan calambres, para mitigar estos procesos. Y estos son solamente algunos ejemplos que yo dije, bueno, voy a ponerles algunos. La verdad es que hay muchos ejemplos donde el extracto de capsicum está siendo utilizado para formulaciones farmacéuticas. Estas son algunos ejemplos también de formulaciones farmacéuticas, pero a base ya de solo capsaicina, ya pura, aislada. Entonces, en Estados Unidos, Acorda Therapeutics tiene un parche donde ya incluso establecen la concentración de capsaicina en el parche. Existen cremas que se utilizan para el dolor también neuropático. Esta nueva presentación es para dolores reumáticos, y la última es esta formulación ALGRX 4975 que está siendo utilizada como anestésico para dolor de rodillas y que se encuentra en fase 3 de investigaciones clínicas. Y por último, también les quiero mostrar que el isómero Z de la capsaicina, es conocido como sucapsaicina. Bueno, en Estados Unidos está siendo vendido por Winston Pharmaceutical con el nombre de Sibamida, que es una crema también utilizada para los dolores musculares.
Les comenté al principio que nosotros, que escribí este capítulo en el libro porque nosotros también estamos trabajando con alcamidas y en las próximas 4 diapositivas les voy a platicar ya muy brevemente qué es lo que estuvimos haciendo en mi laboratorio a lo largo ya de casi 7 años de trabajo. Estamos, como les dije, trabajando con Heliopsis longipes, su principio activo es afinina. Les presento aquí la estructura y simplemente un análisis auxiliándome de colores de la comparación con la estructura de capsaicina, pues permite ver que existe mucha similitud estructural. Esta planta, Heliopsis longipes, es utilizada, como también ya les mencioné, como condimento justamente en la región de San Luis Potosí y Zacatecas, pero también se utiliza para el tratamiento de úlceras orales y dolor de dientes y muelas. El efecto que esta planta, igual que todas las que contienen alcamidas, tiene es que primero provoca una intensa salivación, después conduce a una sensación de acidez, seguida de hormigueo, después de parestesia y finalmente de anestesia. Y esto es lo que les mencionaba que fui testigo de que consumía una persona que tenía un dolor muy, muy intenso de dientes, ¿no? Esta es la composición química que hemos podido establecer para Heliopsis longipes. Hasta ahorita hemos encontrado 8 alcamidas, de las cuales la más importante desde luego es afinina, que se obtiene en un 45% de rendimiento. Si alguien ha hecho estudios de productos naturales, van a encontrar que ese rendimiento es altísimo. Comúnmente andamos como en estos casos del orden de menos del 1%, entonces 45% da una súper ventaja porque contamos con una gran cantidad de compuesto que estamos desde luego analizando en todos los aspectos de su actividad biológica, y estos son solamente algunos ejemplos, son algunas pruebas de las que ya les había hablado hace unos momentos el doctor Luis Manuel Peña. Se hizo la prueba de nocicepción neurogénica con formalina, que consiste en inyectar en el dorso de la patita 50 microlitros de formalina, y la formalina lo que les hace es causar dolor, entonces empiezan a lamer la patita, y lo que hacen es un análisis conductual del animalito midiendo los tiempos que tardan con el reflejo de estarse ahí lamiendo por el dolor. Entonces aquí podemos ver la actividad de Heliopsis longipes y vemos que es una dosis dependiente. La actividad es dosis dependiente, y esta es la de afinina, ya el compuesto puro, que también demuestra un efecto dosis dependiente. Esta es la contracción abdominal, también platicó el doctor al respecto de ella. Consiste en ponerles ácido acético a los ratoncitos vía intraperitoneal en la cavidad abdominal. Con ello se les genera una serie de contracciones, y lo que se hace es medir la disminución del número de contracciones por efecto de, en este caso, afinina, ¿no? Y también vemos entonces que desde luego, dependiente de la concentración, existe esta disminución, y lo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención fue que en este caso utilizamos morfina como control positivo, encontrando a una dosis de 1.8 miligramos por kilogramo de peso, encontrando que tanto el extracto como el compuesto puro son incluso, por lo menos en este modo de demostrar actividad, más activo. Lo mismo que en la prueba de capsaicina, cuando capsaicina se utiliza como irritante. También la actividad es muy buena en los dos casos. Se ha trabajado ya sobre la posible mecanismo de acción, y hemos encontrado que afinina es lo que podríamos llamar, le llaman promiscua. Realmente el dolor es un fenómeno muy complejo, y no solamente es una ruta, no solamente es TRPV1 el responsable de dolor. Existen como 6 rutas diferentes a través de las cuales podemos sentir el dolor. Cuando se ponen antagonistas o agonistas para cada una de esas de las rutas, pues resulta que afinina inhibe todo, y entonces parece ser que está actuando a nivel de todos los mecanismos de dolor, ¿no? Y también ya existe una forma farmacéutica a base de capsaicina. Esta se vende exclusivamente en Bélgica y se conoce como Bucalco, Bucaldol realmente, y es un gel oral y una cremita que utilizan a nivel de encías, y que la están utilizando para dolor, desde luego bucal, pero también para el tratamiento de aftas. Y el último caso de los que les voy a hablar son los anchuls. Los anchuls son compuestos que se obtienen de plantas del género Santoxylon, que realmente son rutáceas.
Y la estructura general es esta que ven ustedes aquí. Se ha demostrado su actividad agonista a TRPV1 con una concentración muy buena y por lo tanto produce anestesia dental. Esto también ya está comprobado, pero su principal uso ahorita es en tratamientos de belleza. Porque al igual que el Botox, está siendo aplicado mediante inyecciones aquí para que nosotros nos quitemos las patitas de gallo. Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, y pues lo que realmente está sucediendo, pues igual que el Botox, pues es un anestésico, un paralizante, pues de los nervios que tenemos aquí faciales. Y bueno, se está comercializando muy bien para esta cuestión. Entonces, simplemente llamó de conclusiones, pues les quiero dejar en mente entonces 3 cosas. La primera, estamos comiendo, como decía el doctor Peña, cosas que ni siquiera nos imaginamos todos los días. En este caso particular, pues a través de nuestra comida, cuando esté sazonada con pimienta y con chile, pues estamos comiendo alcamidas todos los santísimos días. Y estos compuestos, pues finalmente son benéficos para la salud. Si recuerdan ustedes, les dije que es bien importante poder encontrar a aquellas alcamidas a las que se les pueda disociar la primera etapa del proceso. Y se ha podido demostrar, existe algunos datos que dan un poco de luz al respecto de que los efectos tan adversos de los capsaicinoides se deben precisamente a la presencia del residuo vanilloide. En este caso particular, pues tanto afinina como Sanschulz y como alrededor de otros 300 alcamidas naturales que no incluyen este fragmento, sino una cadena simplemente de isobutilo o isopropilo, ellas tienen disminuida la actividad pungente. La actividad irritante es muy moderada y si esta hipótesis es correcta, tenemos alrededor de 300 alcamidas que son candidatos ideales para obtener un compuesto con actividad o varios compuestos con actividad analgésica que puedan ayudar en la terapia del dolor. La tercera es que ahorita considero que ya tenemos las bases suficientes para asegurar que estos compuestos son potenciales compuestos importantes, a convertirse verdaderamente en algo muy próximo como generadores de beneficio humano y que tenemos mucho trabajo por hacer en este sentido, porque son alrededor de 300 y si cada grupo de investigación tomara una, de todas maneras, hay para todos, de tal manera que podamos contribuir un poquito a la resolución de pues este problema de salud tan grande que son los fenómenos de dolor, ¿no? Perdón, me estoy regresando. Ya nada más quiero pues agradecer a mis colaboradores, la doctora Mirna Désica, que realmente es del Instituto Politécnico Nacional. Con ella estamos haciendo, ella hace todas las evaluaciones biológicas de nuestros compuestos. Es reacia a que le saquen una fotografía, no sé por qué jamás ha dejado que nadie la fotografíe, así es de que no pude tener una foto para que la conozcan. La doctora Berenice Aguilar y Ángeles Ramírez están trabajando en mi laboratorio, realmente las 3 trabajamos juntas y finalmente, pues estos son mis estudiantes, Víctor Gómez, Magdiel Acevedo y Liliana Córdoba son mis estudiantes de postdoctorado. Vianey de la Rosa está estudiando doctorado. Ahora tenemos a Susi López Fajardo, que es realmente un estudiante de aquí y que está haciendo con nosotros la parte química de su proyecto de maestría. Rosalía, Lisette, Areli y Jordan son mis estudiantes de licenciatura. Y finalmente también, pues desde luego, agradecer a CONACYT porque pues es quien nos apoya económicamente, a mi universidad y desde luego a mi centro de investigación, el Centro de Investigaciones Químicas. Aquí les muestro una foto simplemente del centro. Estamos en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Gozamos de un clima muy, muy, muy agradable y muy constante a lo largo de todo el año. Y estas son simplemente algunas fotos tomadas de los diferentes laboratorios del centro, igual que el doctor Olivo, igual que el doctor Peña, pues los invitamos cordialmente a que nos visiten cuando quieran conocer nuestras instalaciones. Pues ahí estamos, los recibiremos con mucho gusto. Y finalmente, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.
Bueno, pues tenemos un tiempo para preguntas. Si tienen alguna pregunta para la doctora. ¿Cómo? ¿No hay preguntas? Bueno, sí, allá atrás, si le pueden pasar el micrófono. Bueno, para mí el dolor representa un informante a nivel fisiológico de que existe un problema. Quisiera preguntarle, desde su punto de vista, ¿desde qué punto y hasta dónde hay que aplicar este analgésico? Y mi segunda pregunta es si un analgésico se puede volver contraproducente para la persona que se le esté aplicando o cualquier ser vivo, ¿no? Bueno, efectivamente el dolor es un síntoma de alarma, de que algo está funcionando mal. Entonces, yo pienso que no es correcto que ante una sensación de dolor uno simplemente se autoadministre algo que inhiba el fenómeno y que nos enmascare un posible evento complejo. Les voy a contar, por ejemplo, que mi compañero justamente la semana pasada llegó muy angustiado precisamente porque su esposa estaba en terapia intensiva con un derrame cerebral muy importante y lo que sucedió en ese caso fue realmente un muy mal manejo justamente del dolor, porque esta persona empezó 2 días antes con un dolor, simplemente un dolor de cabeza que se le fue acentuando tanto que ocurrieron al servicio de emergencia cuando ella ya tenía mucho vómito. El vómito es un reflejo producto de un dolor muy intenso y en el ISSSTE simplemente le dieron medicamento para el dolor. Pasaron 2 días y ella tenía un derrame cerebral muy importante. Como obviamente se está generando una presión interna dentro del cerebro, pues llegó el momento en que simplemente el medicamento para el dolor resultó incapaz de controlar el problema y regresaron a la clínica, pero ya tenía un daño muy fuerte. Entonces, los medicamentos para el dolor deben ser utilizados por prescripción médica. Y desde luego que son muy importantes simplemente porque mejoran la calidad de vida de cualquier persona. Entonces, pero también son el síntoma de alarma del que tú estás hablando. Entonces, desde mi punto de vista, aún con el dolor más simple, lo primero que tienes que hacer es acudir al doctor y es el doctor quien, de acuerdo con criterios que ellos tengan, que seguramente será que te hacen análisis, te miden presión, te sacan una radiografía, no sé, puedan deducir que tu fenómeno se resuelve de X manera y que te den un paliativo para el dolor. Solamente bajo esa forma es que me parece que los analgésicos deben ser utilizados. No sé si contesto completamente tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿Hay alguna industria farmacéutica que esté interesada en apoyar su proyecto? Bueno, nosotros ahorita realmente lo que estamos trabajando es, dada la proporción tan importante que tenemos de afinina y todos los compuestos, nosotros hemos aislado 8 alcamidas y todos tienen actividad importante. Dada la cantidad de afinina que tenemos allí, lo que hacemos es purificar afinina y con afinina ya se están ahorita en mi universidad haciendo formulaciones farmacéuticas, pero todavía estamos probando varias cosas. O sea, la actividad está demostrada, ya demostramos que no es tóxico, que no es mutagénico, ya determinamos dosis efectivas 50 y ahorita se está trabajando en la formulación. Una vez que la formulación está, porque quizá tengo que mencionarles un poquito que afinina tiene un único inconveniente, no es irritante, sí provoca una intensa salivación, que de hecho se entiende que este fenómeno realmente ocurre porque con eso logra el organismo tener homogeneidad en la distribución dentro de, por ejemplo, la parte bucal.
y prácticamente no tiene efectos, esos efectos adversos que tiene la capsaicina. Entonces, para nosotros como que ya le dimos al clavo. Entonces, lo que pero tiene un único inconveniente, y es que el efecto se elimina muy rápidamente. Entonces, tienes 5 minutos de un efecto muy bueno, y lo que tienen que estar haciendo las personas es ponerse otra vez el pedacito, porque ellas ahorita lo que hacen es ponerse el pedacito de la raíz, es una raíz, y esperar otros 5 minutos y estar haciendo mantener esa actividad por tanto tiempo como necesiten, hasta que pueden acudir al doctor. Entonces, la primera parte de nuestro trabajo, y que no presento aquí absolutamente nada, es que tratamos nosotros de formar una gran cantidad de derivados que nos permitieran alargar el efecto, pero en ninguno pudimos aumentar significativamente este caso. Digamos que, por ejemplo, de pasar de los 5 a los 20 minutos sería para nosotros una cosa muy importante, pero la modificación molecular nunca nos permitió hacerlo, y entonces ahorita lo que se está haciendo es una formulación de liberación prolongada para tener el efecto por largo tiempo, y con ello lo que pretendemos es pues empezar a hablar con algún laboratorio. No hemos hablado con ningún laboratorio farmacéutico ahorita hasta que no tengamos una buena formulación. Lo que queremos realmente es que sea un laboratorio farmacéutico el que se encargue de pagar todos los estudios clínicos y preclínicos, que son carísimos, porque lo que queremos es simplemente hacer una formulación para la boca, y de preferencia tratando de tener el tiempo suficiente de analgesia para evitarnos el piquete cuando vamos al dentista. Entonces sería para nosotros así como que algo muy, muy, muy bueno, pero insisto, no hemos hablado todavía con nadie en ese sentido. Estamos con la formulación. Esta curiosidad por esta última planta que nos presentaba surgió a partir de que observó que las personas la usan así como de manera muy natural, cortando la raíz. Muchas veces las personas utilizan estos remedios naturales, muchísimas plantas para muchísimas enfermedades, con la confianza de que tiene menos o no tiene efectos secundarios al no tener procesos industriales o farmacéuticos. ¿Qué tanto más rápido es en este caso de los analgésicos, o buscar analgésicos, probar que no provocan mutagénesis? O sea, son cosas de alguna manera más simples que buscar curas contra cáncer, contra otros problemas que sí intervienen ciclos celulares. ¿Qué tan más rápido es el desarrollo de un fármaco de este tipo a uno como los que nos presentaban de cáncer y tuberculosis? Tu pregunta va enfocada a qué tanto es más fácil desarrollar una formulación, por ejemplo, un fármaco a partir de un producto natural que un producto sintético. Ajá. Bueno, evidentemente, como las moléculas ya están construidas y no las tendremos que construir, pues a primera vista y sin que uno razone más allá, es más fácil obtener un fármaco desde un punto de vista natural. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que comúnmente los productos naturales no vienen únicos, o sea, realmente son mezclas complejas muy importantes de otros compuestos que están allí y que no necesariamente no tienen efecto. ¿Sí me explico? O sea, vienen acompañados de algo que muy probablemente tengan otro efecto. Entonces, simplemente trata de imaginar que los 5 compuestos o 20 compuestos adicionales que tengas en un extracto, de los cuales uno de los componentes tú ya le demostraste la actividad, los otros adicionales, simplemente imagínate que no tuvieran ningún efecto. De todas maneras, tu organismo tiene que metabolizarlos y eliminarlos, que ya es un problema, lo estás estresando. El segundo problema es cuando sí tiene algún efecto. ¿Sí me explico? Entonces, lo ideal es que tú le demuestres actividad al compuesto y lo aísles, y con ese compuesto hagas la formulación, que a veces es
lo demandante. Te digo, nosotros tenemos 7 años trabajando en esto y ya tenemos toda la metodología para aislar la finina y ya esto sí suena real porque estás hablando o te haces responsable de la actividad de un compuesto. El resto, ni sabes qué onda, pero no lo vas a incluir no lo vas a administrar. La mayoría de los casos, muchachos, las plantas son mezclas complejas y sí hay productos naturales que tienen efectos adversos. Entonces, el mito de que como es natural no me hace daño es completamente incorrecto y sí hay que ser muy responsable de cómo se usan y sobre todo de cómo se informa a la gente de si puede o no puede utilizar ese tipo de cosas. Entonces, insisto, cuando llegas a ese punto, pues entonces el tiempo que el doctor Olivo está tardando en sintetizar su compuesto que pudiera llegar a ser un principio activo es prácticamente el mismo tiempo que acá un estudio clásico de productos naturales te lleva en establecer el método de purificación y desde luego la siguiente etapa. Entonces ya como que más o menos nos igualamos. Desde luego que hay compuestos bien complejos que va a tardar más tiempo y hay productos naturales muy simples que van a tardar menos tiempo. Entonces es bien variable y depende de prácticamente cada caso en particular. Sí, entonces, pues ambas partes de los estudios son muy importantes y pues por dónde te conduzcas en uno u otro caso, pues depende más bien de tu expertise, ¿no? Entonces, la otra parte importante que sí quisiera mencionarles y que ya tocó de alguna manera el doctor Peña es, tenemos que ser bien responsables con el medio ambiente. Entonces, en el área de productos naturales, de todos los centros de investigación, existe la idea de tomas la cantidad necesaria para sacar el conocimiento. Y después de eso, por favor, la fuente natural no puede ser la proveedora de la molécula porque va a llegar el momento en que se termine y nosotros no podemos darnos el lujo de extinguir especies. Entonces, una vez que terminamos el trabajo, el área de productos naturales, en colaboración con grupos de farmacología y dices, este es el compuesto y tiene esta actividad, lo único que estás haciendo realmente es dar un modelo. Después vendrá la síntesis orgánica o vendrá la biotecnología o vendrá otra cosa que tiene que ser la que va a suplir, a entregar el producto masivamente para hacer las formulaciones farmacéuticas, ¿no? Pero no se vale, y eso sí es como que una cosa que uno lleva aquí dentro de su corazoncito y dices, simplemente quiero obtener la información y voy a gastar tanto como sea necesario para obtenerla. Después de eso hay un completo respeto hacia la naturaleza. Bueno, yo sé que surgen más preguntas, sin embargo estamos retrasados en tiempo, empezamos un poco retrasados y estamos intentando ajustarnos a los tiempos que están en el programa. Igual los doctores continúan aquí con nosotros acompañándonos, vamos a darnos un tiempo de receso después de agradecer en todo lo que vale la participación de la doctora Yolanda.